Buenas tardes, yo soy José Armando Vázquez Ibarra, del equipo de Correcaminos. Me tocó exponer el concepto de análisis de estructura. El análisis de estructura se basa en analizar las fuerzas que componen una estructura, como podemos observar en los puentes y en los edificios. Hay varios tipos de análisis, ya sea por nodos y secciones. Lo de los nodos se concentra en analizar puntos exactos de la estructura y base a esos puntos, las vigas o lo que esté sosteniendo el edificio, saber su magnitud o fuerza, ya sea medida en varios sistemas como pueden ser los newtons o los kilonewtons o las libras, dependiendo de qué estemos hablando. El de secciones, por otro caso, se centra en analizar la estructura por partes más amplias, lo que permite una mejor solución o una mejor ejecución, ya que tienes menos incógnitas en el análisis y puedes ir despejando más. El análisis de estructura se basa en analizar las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, como podemos observar ya lo mencioné, en diferentes circunstancias. Y el concepto principal: para el análisis de estructura es esencial saber los puntos de apoyo que hay en la estructura. Pueden ser de rodillos o pueden ser apoyos normales, lo que considera qué fuerzas actúan sobre la estructura. Pueden actuar en diferentes ejes, ya sea tridimensionalmente, X, Y y Z, o solamente bidimensional, que sería X y Y. Para un análisis de estructura es esencial saber la geometría de esta, ya que al no contar siempre con la estructura sea totalmente paralela, puede haber ángulos que no sean tan fáciles de despejar o de tomar en cuenta, ya que no tienen una fuerza determinada por la posición en la que está, ya que una viga así sabemos su fuerza y está actuando solamente sobre un eje. Entonces la fuerza que está arriba empuja hacia abajo, mientras que una fuerza que no está solamente en una posición forma un ángulo con las demás componentes y podemos sacar dependiendo lo que se necesite, ya sea usando razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, que respectivamente sería para sacar componentes en X, Y o Z, o en otros casos usando alfa, delta o gamma, que serían más que nada los ángulos que se forman al interseccionar con otras estructuras. Las ventajas del análisis de estructura es saber las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y tener en cuenta la estabilidad que conforma la estructura, ya que haciendo un análisis se pueden ver los puntos débiles y fuertes de la estructura y mejorar el rendimiento de esta, dando más aporte o apoyo a zonas que lo necesitan, ya que obtienen más carga, por lo tanto pueden romperse, fracturarse o cortarse mediante el tiempo. Así que es un punto a favor de este tipo de análisis, ya que ayuda a la estabilidad y a la seguridad de la estructura en general. Para un análisis de estructura muy conciso, podemos utilizar varias formas, como ya dije, razones trigonométricas, pero lo que mayor se utiliza en este tipo de análisis son la sumatoria de fuerzas, que sería la sumatoria de todas las fuerzas en diferentes ejes, ya sería X, Y y Z. Para esto se toma en cuenta que haya fuerzas interactuando entre sí, y para los despejes de estas ecuaciones se necesita saber si cuenta con ángulos o secciones de vigas que no estén solamente en una componente, para así poder realizar las razones preventivas y sacar las razones trigonométricas, como antes lo mencioné, seno, coseno o tangente respectivamente. Otro punto muy importante del análisis de estructura son las tensiones, que más que nada son las que jalan en una viga o en un cierto material, y la compresión, que son a lo que se somete las mismas vigas o el material, ya que al tener una fuerza o dar fuerza
podemos darnos cuenta que hay unas vigas o materiales que jalan o están empujados entre sí. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta en un análisis de estructura. Muchas gracias.